Muy buenas tardes, bienvenidos al Rumbo de la Tarde por Rumba 98.5 FM. Leila Mejía, Miguel Guerrero, Valentín Medrano, una servidora Olga Almanzar y en esta tarde con una invitada muy especial que estará haciéndonos compañía toda esta semana. Una persona que muchos de ustedes de seguro conocen, Angeli Moreno, una politóloga y comunicadora que nos acompañará toda esta semana como comentarista invitada. Bienvenidos todos al Rumbo de la Tarde. Don Miguel Guerrero. Bien, bienvenidos todos, sin excepción. Y todas no. Y todas, bueno, o todas, no, pero no, yo no caigo en ese terrible error por eso fui a la escuela y me enseñaron a decirlo de otra manera. Bueno, pero yo creo que es un día muy interesante la presencia de la licenciada aquí, nos puede dar algunas informaciones interesantes sobre la política. ¿Cuál es su apreciación de la actualidad actual? Bueno, hay una encuesta muy interesante que yo estaba leyendo justo antes de venir para acá, que era de la percepción que tienen las personas sobre la política, la confianza en las instituciones y demás. Y me sorprendió mucho, por ejemplo, ver que la República Dominicana, primero, todas las instituciones han caído en el nivel de confianza que tiene la gente con relación a las instituciones, pero la que se mantiene puntera es la iglesia. ¿Pero o sea, cuál de ellas? ¿Católica, evangélica? No especifica, pero dice las iglesias es como la institución con la que las personas confían más, y eso me hace entender un poco por qué los partidos políticos no se ponen de acuerdo con relación a temas tan importantes como el del aborto, porque si las personas confían más en la iglesia, y eso es un tema que no se puede tocar mucho para no, como dijo Lili en un momento, no mover esos altares. ¿Y por qué van masivamente los políticos el 21 de enero todos los años? Entiendo, ¿no? Porque por eso mismo, por las creencias de los dominicanos, la idiosincrasia y cómo se mueve eso. Pero en ese mismo informe que estaba leyendo, veo que los partidos políticos y el Congreso Nacional son las dos instituciones que peor son percibidas por los dominicanos. ¿Peor que la policía? Sí, creo que peor de la policía, porque hablan de instituciones y ahí las que salieron fueron esas dos. Y creo que los partidos políticos, número uno, porque se han alejado mucho de los ideales que realmente tienen los partidos políticos. Los partidos políticos desde hace unos años... Yo creo, sin embargo, si me excusa la interrupción, yo creo que de forma sistemática ha habido un golpeo a la imagen de los partidos políticos por muchísimos años. Y eso se incrementó con el actual presidente de la República, que prácticamente dijo que los políticos no servían para ciertas cosas. Yo creo que y no. por eso decía, sí, espérate, y por eso decía... Yo estoy de acuerdo con el presidente. Bueno, estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo con el presidente, no podría estarlo nunca, porque yo siempre he dicho, y nadie me ha podido demostrar lo contrario, que aquí no hay nada que no hayan hecho los políticos. Nada en favor del pueblo que no lo haya hecho la clase política. Lo bien y lo malo. No, pero la mayoría de las cosas buenas. Por ejemplo, usted busca lo que usted quiera, exceptuando el crecimiento que ha tenido la ciudad de Santo Domingo, por ejemplo, que tiene que ver con aspectos macro y microeconómicos que tienen que ser analizables y que apuntan incluso a posibles ajustes de la conducta de la persona a normas proscriptivas. Pero al margen de eso, usted busca, la carretera 27 de febrero, ¿quién lo hicieron los políticos? El puente fulano, ¿quién lo hicieron los políticos? El tramo carretero tal cosa, ¿quién lo hicieron los políticos? El asentamiento tal cosa, ¿quién lo hicieron los políticos? Es que todo lo hacen los políticos. Funcionan como un condominio donde nosotros los ciudadanos damos el dinero para que administren esas cosas. Y lo han administrado bien. Lo que dice Valentín me recuerda el epígrafe de una novela que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Escrita por un gran escritor, novelista italiano que filmaba Pitti Grigli, ¿no? Todo el mundo lo conoce. Esa novela se llama Moisés y el señor Leví. Y entonces Pitti Grigli sitúa en su epígrafe, antes del capítulo 1, a dos viejitos sentados en los años 30, antes de la guerra, pero ya se veían los vientos de la guerra, sentados en un parque en Roma. Y uno dice... va a haber guerra. Y dice el otro, va a haber guerra. Y dice, va a haber guerra y los culpables serán los judíos. Y dice el tigre, sí, los judíos y los ciclistas. Y dice el otro, ¿y por qué los ciclistas? Y dice, ¿y por qué los judíos? Y eso me refiere a mí. ¿Y por qué los políticos? Diría tú, ¿no? Claro. Pero los políticos. Yo pienso, Valentín, en eso que tú dices, yo creo que en cada sociedad existe un proceso natural, casi por gravedad de desarrollo, que está muy relacionado
con los eventos que viven a nivel mundial y los países se unen a eso. Hay un proceso en el que las ideas se desarrollan, las instituciones necesariamente tienen que desarrollarse y no necesariamente está ligado al proceso de el partidismo en los países. Ajá, está ligado al ejercicio. ¿Y por qué nosotros no estamos igual que ¿cómo se llama? Por lo que dice que Liberia o Nigeria o el Congo, ¿por qué no estamos igual? Ahora, señores, yo creo que Lo que pasa es que son democracias diferentes, la educación es muy No, diferente. de hecho no tienen democracia. Tú no puedes, por ejemplo, comparar el nivel de educación que tiene una persona en el Congo con la dominicana, aunque nuestra Y entonces educación es de la peor del mundo, es mejor que Nigeria. ¿Y a quién le debemos la educación entonces? Bueno, Nigeria es uno de Pero los es que principales el Estado exportadores de dominicano- petróleo. Espérate. Nigeria es un gran exportador de petróleo y tiene una economía mucho más grande que la nuestra. No sé si más estable, pero una economía grande. Es el mayor productor de África de petróleo. Pero ¿qué sucede? Ese tipo de países han llegado a otras colonias de otros países que han colonizado ahí y no lo han dejado avanzar, como ha pasado en otros países que se han salido del tieto un poco, como en el caso de Siria. Siria en un momento determinado estuvo gobernado por potencias extranjeras. Cuando toman el control crece. Pero ¿qué pasa cuando toman el control? Entonces se ve creciendo y esos países que antes tomaban de un país como Siria todo lo que eran sus recursos, entonces Siria hay que atacarlo. Pero yo lo que quiero establecer es lo siguiente. Bienvenido Sandy Sabiñón. La primera guerra de Siria fue con Egipto, porque ellos se unieron y después Siria se dio cuenta que Egipto quería expropiársela y ahí se armó la primera guerra. Es decir, que los árabes tienen esa virtud, se matan entre ellos. Sí, ellos se matan entre ellos, como los haitianos. Yo lo que quiero dejar por sentado es que aquí no. Creo que a nivel mundial pasa lo mismo con los abogados. Si usted quiere un chiste malo, bueno, dicen, cuando tú le desees un mal a una persona, dile entre abogados te veas. Cuando tú le tengas mucho odio a una persona. Pero esa satirización de ciertas profesiones, lo mismo que con los políticos, eso es una constante. Mira, de toda la vida. Los políticos son ladrones, los políticos son ladrones, los políticos son ladrones. Bueno, pero, es que esa ha sido la experiencia, pero es que no es verdad. No es una, es que no es verdad. No debe ser una es que no es verdad. No es verdad. No es verdad. Hemos tenido... a principios de los años 1900, Robert Mitchell escribió un libro que yo siempre lo recomiendo para entender lo que pasa con los partidos políticos hoy. El libro se llama Partidos Políticos, un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna. Yo le quiero hacer una pregunta a ustedes. Es largo el título. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dice? Sí, diga. Mira, yo creo que no se puede generalizar. Pero la interrumpí, perdón. Deje que ella termine la idea. ¿Qué es lo que dice el libro? Y ese libro es escrito a principios de 1900. Es un libro que tú lo lees y parece actual. Habla de que los partidos políticos tienen unos líderes que ellos entre sí se vuelven profesionales dentro de los partidos, abandonan todo lo demás, entonces ellos se vuelven los dueños de los partidos. Los partidos se van alejando y desconectando de la sociedad hasta llegar al punto que tenemos hoy. Cuando yo leí ese libro hace, 4 años, mientras hacía mi carrera, yo dije, coño, pero es que esto... Caudillos. Parece que Robert Mitchell acaba de escribir este libro y que está describiendo la democracia dominicana. Y no es un problema dominicano. Hay una tendencia a nivel mundial del deterioro de la confianza en los partidos políticos que ha llevado a los jóvenes a elegir figuras como Boric en Chile, a elegir a cambios tan drásticos como lo que ha pasado en Colombia con la izquierda y otros líderes del mundo. Una disrupción del concepto de partido en sí. Y de la democracia como sistema imperante, como forma de manejar. Es un error generalizar. En cualquier aspecto de la vida, ¿no? Generalizar, porque eso es imposible. Es como decir que todos los políticos son corruptos y que un gobierno es corrupto o un gobierno no es corrupto. Es decir, yo no creo que por más corrupto que sea un gobierno, todo el mundo sea corrupto. No estoy de acuerdo en eso porque generalizar siempre es malo. Entonces yo creo que no hay en una democracia como la que nosotros vivimos, con todas las imperfecciones que tiene, y lo atropellante que ha sido el crecimiento de esa democracia y lo imperfecto que ha sido, no se puede hablar de un gobierno enteramente bueno como tampoco se puede hablar de un gobierno enteramente malo. Yo creo que a los gobiernos hay que juzgarlo por lo que hacen. Y no tener una etiqueta para juzgarlo simplemente por un prejuicio. Yo también tengo algo, Valentín, y me disculpas, de los partidos políticos. Por ejemplo, yo tengo la creencia de que los partidos políticos, por lo que he vivido,
Los partidos políticos cuando están en campaña, cuando antes de llegar al gobierno tienen un discurso, inmediatamente asumen el gobierno, cambian el discurso. Generalmente el discurso que tienen los partidos políticos, como es el caso del PRM, que está ahora mismo gobernando la República Dominicana, era un discurso más pro izquierda, con defensa de los derechos y demás, pero cuando llega al poder entonces tiende a gobernar a la derecha, que es el conservar las riquezas, un poquito más de políticas dedicadas a las clases más empoderadas y demás. Entonces, tiene que ver mucho con la confianza que uno le da a los partidos políticos. Yo voté por ti, por ejemplo, yo voté por el partido que está en el gobierno porque, bueno, hablaban de que iban a hablar, de que iban a llevar el tema del aborto y demás, pero cuando llegan al gobierno entonces se divide, no, nosotros antes de llegar al gobierno era una cosa, pero ahora es otra. Yo voy a ausentarme para que don Miguel se integre. Permite, pero yo quiero establecer lo siguiente antes de, que es mi clarinada de ausencia. Miren, aquí, como dijo don Miguel, se tiende mucho, y ahí está, no hay un discurso segregado, no hay un discurso que haga la diferenciación. No, los políticos son tal cosa. No, eso no es verdad. Y yo le pondría a usted el ejemplo, me encantaría decirle, ¿usted cree que doña Milagro es una ladrona? Usted va a decir, no. Y le voy a buscar así, mencionando a personas que activan políticamente, que son valores de la política. Usted va a decir, no, esta persona es correcta. ¿Y por qué son valores de la política? Bueno, porque no son ladrones y porque son políticos. Además son la excepción, no son Yo te digo, por regla. ejemplo, Eddie Olivares. ¿Qué usted cree de Eddie Olivares? No, una persona que merece toda mi confianza. Y ahora, claro. es que Entonces, la política es un arte. Tú no puedes, por el hecho de ser político, no significa que tú seas una persona mala. No, hombre, eso no. o que tengas inclinaciones o gustos pecaminosos. Porque hay políticos buenos como hay políticos malvados. Es decir, pero yo quiero que... antes de, don Miguel, antes que pase, y si me preguntan, porque decimos, no, en todos los países del mundo pasa lo mismo, la tendencia es que a la erosión de la imagen de los partidos políticos, pero hay que saber, señores, con quién se lucha. Los partidos políticos son el muro de contención de las grandes transnacionales. Son los que representan la antítesis de esos intereses mundiales. Entonces, ¿qué tienen las transnacionales? Tienen todos los medios de comunicación, tienen todo lo que se conoce como sociedad civil y tienen todo el poderío económico. ¿Para qué? Para eliminar ese muro de contención que representan los partidos políticos en el establecimiento de un orden en términos democráticos de una nación. Bien, mira, aquí está con nosotros también Danilza, que es una joven abogada y que tiene una vasta experiencia en el ámbito político nacional. Mi más sentido pesa. No. No es ella ha sido invitada a varios procesos electorales de América Latina, es decir, que tiene, a pesar de su juventud, tiene una gran experiencia política y acaba de representar al país, ¿no? Sí, en la conferencia cumbre de América celebrada en Los Ángeles, como una de las voceras y nos gustaría que ella también participara en este debate. Bienvenida, Danilza, al Rumbo de la Tarde. Gracias, Olga. A usted también, don Miguel, a quien admiro mucho con su tema periodístico también y como historiador. A mi amigo Valentín, a mi amiga Ángel y también a Olga. Gracias por el espacio, por la oportunidad. Entiendo, yo veo mucho de la línea de lo que dice Valentín. El tema político, principalmente de los partidos, los ciudadanos debemos trabajar para su fortalecimiento, o sea, no como críticas constructivas para los partidos políticos. Como decía Hannah Arendt, los partidos políticos son un mal necesario y sin los partidos políticos, así como los políticos, no tenemos una democracia firme, participativa, que todos los ciudadanos podamos participar. Entiendo que obviamente hay personas que se involucran a la política, que obviamente se desvían de lo que es el principio, de lo que es ser político, pero entiendo que la política en sí, la actividad política no es mala y nosotros debemos fomentar que participemos políticamente, ya sea un partido político, también hay otros espacios como es la sociedad civil, el sector... Un político... No le hable de sociedad civil a Valentín. No, yo puedo lidiar, pero un político con vaciedad ideológica es un potencial delincuente. Un político con vaciedad ideológica es un potencial delincuente. Yo tengo una pregunta. No, estoy de acuerdo con eso, porque si tú no tienes un norte, ¿para dónde tú vas? Ya llegaste. Yo tengo una pregunta. Mira, con frecuencia, cuando uno revisa las estadísticas que tienen que ver con abstención de voto en las últimas elecciones, alrededor de un 40 y tanto %
no vota. Por lo general es un rango de edad comprendido entre los 22 a los 45 años y a veces más. Entonces tú revisas primero si realmente se puede llamar una democracia participativa a un sistema que no motiva a casi un 50% de la población a ser parte de ese proceso electoral. Primero. Segundo, notas una estadística que te está diciendo que la mayoría de personas jóvenes no están interesados en los modelos políticos establecidos. Tercero, te das cuenta cuando revisas las razones por las cuales esas personas, esa población no vota, es precisamente por lo que mencionaba Angeli al principio del programa. No existe un respeto a las instituciones, incluyendo el sistema de partido. ¿Por qué? Porque cuando tú revisas históricamente los problemas que hemos nosotros como sociedad enfrentado, tenemos los mismos problemas hace más de 60 años. Entonces tú revisas y llegas a la conclusión de que el sistema de partido no ha sabido dar respuestas a problemas sencillos. Entonces te das cuenta, pero es una perdón, percepción equivocada, pero no es una percepción, es una opinión. Por el hecho de que los partidos políticos dominicanos hayan fracasado, no significa que la democracia haya fracasado. No, pero yo estoy hablando de otra cosa. Bueno, no, pero tú estás hablando de que pero los partidos no han fracasado. Por eso mismo, los partidos no han fracasado. Pero ella dice, Olga dice, no, eso es falso. Bueno, pudo haber fracasado un partido o un grupo de partidos. Exactamente. Pero si aquí tenemos dos o tres que se han repartido el poder durante muchos años. Bien, pero eso no importa, son partidos malos, pero eso no significa que la democracia basada en el sistema de partidos políticos sea un fracaso, pero porque si me permiten terminar, la democracia ha dominado en la libertad. Que los partidos políticos específicamente en un país determinado no sirvan y sean corruptos no significa que los partidos políticos no sean necesarios. Yo me estoy remitiendo al dato inicial que da Angeli en relación a este informe y estoy tratando de hacer una radiografía para entender el por qué mucha gente de la edad de Angeli, de la edad de la señorita Peña, de mi edad inclusive, que quizás soy un poco mayor que ellas dos, no confían en el sistema de partido a tal punto que en América Latina, primero como empezó cuando Chávez, que hubo un gran giro en la izquierda, un bloque que fue a la izquierda en América Latina, se desarticuló por la desaparición de Chávez y algunos otros líderes de esa tendencia, y volvemos en la actualidad a este mismo giro a la izquierda, y en cierto sentido uno tiene la tentación de pensar que la democracia, sí, yo entiendo tu punto, pero déjame terminar, yo entiendo tu punto, el tema del partido político, porque claro, esa es la plataforma que se necesita. Petro estuvo a punto de no ganar las elecciones por el miedo que genera el tema de la izquierda en los países de América Latina aún. Sin embargo, aún así, mira el porcentaje mínimo con que llega Petro a ser presidente ante un candidato sin ningún tipo de condiciones. La gente prefirió la izquierda a la propuesta de los partidos clásicos. Entonces tú te preguntas, ¿por qué la gente no está confiando en el sistema de partidos, en la democracia como tal, y está tomando opciones para gobernar? Dime en qué país se ha llegado al gobierno al margen del vehículo partidario. Yo voy a hablar de eso. Sí, dime uno. Entonces después te diré lo siguiente. Es muy difícil que nosotros iniciemos una campaña aquí diciendo, mira, Angeli esto, Angeli, vamos a poner Angeli Vica, que no es nada malo, ¿verdad? Y me perdona, Angeli Vica. Oye, al final la gente dentro de 7 Angeli Vica te van a ver Vizca. Sí, claro que sí. Oye, ¿por qué? Es sistemático el ataque y el bombardeo a los partidos políticos, pero también ellos en esa medición tú tienes que ver el nivel de comprensión que la gente tiene de las instituciones y su función. Y vamos a escuchar a Danilza. Usted no escuchó lo que yo dije, ¿verdad que no? No, yo estoy de acuerdo contigo. No, pero no escuchó lo último, ¿verdad que no? El nivel de comprensión que la gente tiene de lo que es la función institucional de, valga la redundancia, de esas instituciones. Las damas te van a responder. Porque tú le dices, mira, por ejemplo, este muchacho que está ahí, a Gabriel, ¿qué tú crees del sistema de justicia de la República Dominicana? Eso no sirve. Pero ¿qué nivel de comprensión tiene Gabriel, con el debido respeto a Gabriel, de lo que es el sistema de justicia de la República Dominicana? Bien, muchos abogados no lo tienen. Tampoco. Yo voy a hablar al respecto. Lo primero es que con lo que decías de los partidos políticos y la desconfianza y la desconexión que existe en la sociedad, eso fue lo que llevó a sacar al PLD del poder después de 20 años gobernando. Espérate, ¿el PLD no está en el gobierno? El PLD no está en el gobierno. Ay, diablo. ¿Dónde yo estoy viviendo? Entonces, ¿qué pasa? Yo no sabía.
Lo que pasa con ese tema de los partidos políticos, los últimos cambios de los últimos 15 años en la República Dominicana lo ha impulsado la sociedad civil a través de movilizaciones, a través de protestas, a través del 4%, el tema de la impunidad, el tema de la corrupción, de un Ministerio Público Independiente. Todos esos cambios, quienes lo han impulsado, ha sido la sociedad civil. O sea, nosotros Eso tenemos por un un lado. Ministerio Público Independiente. No lo tenemos un Ministerio bueno. Público Independiente, No, pero, está bien. pero por primera vez se ha nombrado a una persona que no precisamente pertenece a un partido político. Que no Entonces, eso perte- le da cierto grado de independencia para eso, poder eso actuar. a una persona que no milita en un partido político, eso lo hace no político. Yo no creo que lo hace no político, Ah, bueno. pero A creo que es una partidista, persona que no lo hace, político. que Ah, lo bueno. hace firme en los ¿Cuál, ideales cuál que es tu tiene. opinión? Exacto. Ahora- No, respondiéndole a Olga, yo sí confío en el sistema de partidos políticos. Yo también. Y confío mucho en el sistema de partidos políticos que hay en República Dominicana. Como mencionaba al inicio, los partidos políticos son un mal necesario. Nosotros No, como no son un mal, ciudadanos- no son un mal. Nosotros como ciudadanos debemos trabajar y ser responsables en fortalecer a los partidos políticos con críticas constructivas. Como bien decíamos, hay actores políticos que se desvían de lo que son sus objetivos iniciales, pero son Todos los actores. pero necesitamos a los partidos políticos. El PLD salió del poder, no fue por la descomposición de los partidos políticos, fue por una división interna. Keanu Reeves Eh, se desvió, el actor Keanu Reeves. Es O sea, que- cualquier actor se puede Por una desviar. división interna que Bueno, hubo en el y PLD. que había hace- un cansancio. y había un Pero bien, cansancio pasa algo que con el los partido partidos- de oposición supo aprovechar, que eso hay que reconocerlo, y también los cambios que hemos tenido también en República Dominicana, hemos tenido incidencia en los partidos políticos, porque sabemos que en la Marcha Verde participó el partido de gobierno, que hoy en día está en, o sea, en Pero el como una gobierno. estrategia de posicionamiento político. Entonces, en ese Exactamente. sentido se desvirtúa el origen real de ese movimiento. Ellos hicieron parte, como la gente que fue también... Lo que pasa es que ellos capitalizaron un sentir de la ciudadanía, pero no es que los Exactamente. partidos políticos Bueno, tomaron ustedes- eso, porque dentro de la Marcha Verde incluso había gente del PLD. Mire, parecería Claro, que claro. estamos condenando o enjuiciando la paternidad y la maternidad, porque haya madres que golpean a sus hijos y haya padres que no mantienen a sus hijos. Es decir, eso no es verdad. Hay partidos políticos buenos, hay partidos políticos que no tienen ningún sentido. En este país uno de los grandes vicios que tenemos Iniciales. en la actividad Ideológico. política es que aquí, Aquí no se sabe cuál es el de la izquierda y actividad cuál es el de política te Aquí da no hay acceso, ideología. la actividad política te da acceso al financiamiento público y entonces aquí se están creando muchos partidos única y exclusivamente Para el financiamiento. para obtener acceso a esos fondos públicos. Pero eso no significa necesariamente que el país, que los partidos políticos no funcionen y que podamos prescindir de la existencia de partidos políticos, porque esa es la esencia misma de la democracia. Valentín Así es que preguntaba. funciona la democracia. Yo Valentín pregunté. preguntaba ¿De sí, qué que nos por ríe? qué los partidos Ah. políticos, aun cuando tienen el grado de desconfianza tan grande que tienen ahora mismo, siguen siendo los motores para que impulsan a la gente a llegar al poder. No, yo no pregunté eso. Yo pregunté que diga un país. me Sí, mencione pero un eso- país, eso mismo. me mencione un país que alguien haya llegado en un vehículo diferente al partido político. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a eso es lo que voy. Ajá. Los partidos políticos, igual en todos los países, igual que la República Dominicana, se han blindado jurídicamente para ser el único motor para llegar a las elecciones. Te voy a poner un caso. En el 2015 se aprobó una ley en México donde tú, como candidato independiente, sin un partido político, tú podías llegar al poder. Eso hizo que el Bronco, el candidato que tenemos en Nuevo León, que es ahora mismo gobernador, esté en el poder. O sea, hay países donde sí, sin un partido político se ha llegado. Y eso es gracias al descontento que tiene la gente con el sistema el de Bronco es partidos. el presidente de México. No, es- que no fue es- candidato, pero gobernador. fue candidato y se Pero, puede. escúcheme, Fue Se candidato. puede. Perdóneme, Tú me hiciste perdón. una pregunta ¿Y, y yo te la ¿Y contesté. cuánta gente nosotros no tenemos aquí que independientemente con movimientos políticos, no partidos políticos, llegaron también a ocupar curules? Él llegó Eso como lo hemos pero tenido. a través Eso de lo un hemos partido tenido. político, No, siempre. sin partidos políticos. Siempre a través No, de un no, partido no. político, pero Está pasa el algo. movimiento, qué sé yo, qué, montecristeño, no, No, sé es que cómo se estamos llama. confundiendo una cosa con los partidos otra. políticos se han brindado jurídicamente para ser ellos el único motor para llegar al poder. Eso es Licenciada, lo primero. Y por ejemplo, voy a citar el caso de España. En España, con el movimiento 15M, Podemos y todo lo demás, fue un movimiento demasiado grande que se dio en España, que rompió el bipartidismo, pero al final Podemos tuvo que convertirse Pero- en una tercera fuerza pero- partidaria, para porque poder sin los partidos acceder. Pero yo políticos creo- no podían llegar. Los partidos políticos siguen siendo ese motor que impulsa a llegar al poder. Mira, Por esas legislaciones. yo creo que estamos por legislaciones, confundiendo no. quizás una cosa con la otra. El hecho de que un partido, que en un país o en un estado, en un gobierno, en una república federal como es México, donde los gobernadores son prácticamente presidentes del estado donde rigen, como son los Estados Unidos también, es decir, y como son Brasil también, el hecho de que yo creo que una de las grandes debilidades, y tú lo has citado, pero con un sentido diferente a como yo lo veo,
una de las grandes debilidades de la democracia dominicana es que tú, para llegar a alcanzar una posición política, tú tienes que pertenecer a un partido político. Y dar un viaje cuarto. Pero Bueno, por eso no, en pero México está bien, se pero hizo ya esa eso, legislación y pudo pero ya dar ese es el- un problema de corrupción. Ahora en México no saben qué hacer Existe. con eso. No, pero yo creo que, por ejemplo, si una persona, en muchos países han contribuido la posibilidad de que un ciudadano notable, por ejemplo, se pueda alcanzar una posición sin necesidad de pertenecer a un partido político, eso ayuda a fortalecer una democracia, porque fortalece el principio del derecho a ser elegido. me escribe- ¿no? me escribe- Yo me no- escri- yo- sí, perdón, el derecho a ser elegido. Y yo creo que eso podría Eso ser lo un, limita mucho. y por eso podría De hecho, ser un aquí- avance en la democracia dominicana. Me escribe un oyente, una oyente, y me dice que aquí en la República Dominicana la ley de partidos políticos y la ley, la ley 19 15, 19 y la 33, 18 Sí. permiten que usted sea candidato independiente. Eso es una falacia. No es una ¿Por qué falacia, es una esta es la falacia? ley. Porque oye, bueno. ¿cómo que usted puede ser candidato independiente? Tiene que estar en una estructura que tenga ¿cómo que se dice? Presencia a nivel nacional. ¿Y qué, ¿Y qué tú qué quieres? estructura ¿Y qué tú tiene quieres? presencia Un que no sea un partido. partido ¿Y qué- político? y qué tú Un partido quieres? político. Sí, Eso es una falacia. Usted tiene que postular un partido. Es una Eso es la falacia. No, no, Miguel. Tiene que ser un Tiene que partido. partir un Tiene que Eso ser es un teoría, partido. eso es solo Eso teoría. es teoría. Bueno, Yo pero voy a eso no poner- importa, señores. Tú eso puedes no ser importa. candidato independiente. Requisito número 1, tienes que estar en una institución, en una organización que tenga presencia a nivel nacional. Y solamente los partidos Los partidos políticos son son... los Es una organización en- civil, o sea, claro, o sea, en lo que tú organización de quieras, sociedad civil, en lo que tú exactamente. quieras, A nivel nacional pero se entonces puede. los partidos disparate. políticos tienen Gracias, tienen presencia a nivel nacional y no tienen crédito. Tienen descrédito, Valentín. pero ninguna otra organización Vamos a postularnos por la iglesia. puede tener, bueno, pues hazlo por la iglesia. Oye, Berti. Hazlo por la iglesia. Tú tienes el legítimo derecho a hacerlo. Yo tengo gana. una Yo pregunta. lo que creo, perdón, De seguro Olga, gana. yo lo que creo es, Olga, para pasar a ti. Una pregunta y a ti. Ah, una pregunta a mí. Sí. Haz la pregunta a ver si. Mira, yo te voy a hacer una pregunta. Pero el señor es el invitado. del No, programa. no, pero estamos aquí en un... Saludos, vamos- Berti. Todavía, una discusión. todavía no es tiempo. Una discusión. Mira, tú tienes al Partido de la Liberación Dominicana, que fruto de... Liberación. Sí, ese mismo. Liberación. Fruto de una ruptura liberación. interna, Sigue mencionando. para el FUPU. Sí, El hombre. FUPU es un partido hecho a la medida de Leonel Fernández. El que piense que tiene aspiraciones, que vaya pensando como la gente que seguía a Balaguer. Tú tienes al PRM, que viola sus estatutos internos para poder promocionar la figura del presidente en las elecciones que vienen. ¿Tú crees que eso es realmente la estructura que debe tener un partido político, que debe mutar de acuerdo a las circunstancias que Entonces, se yo voy a vayan hacerte dando una para poder pregunta, yo te voy a hacer adaptarse? una pregunta a ti. ¿Qué hace? Entonces, lo mejor para el país es que eliminemos a los partidos A los existentes. partidos. yo No, he no, dicho pero eso. arreglarlo, refundarlo. Simplemente pero hay ella que me- cambiar cosa. Me hiciste una pregunta, ¿verdad? Sí. Y yo quiero darte razón. Dale. Porque la tiene. Cuando la gente tiene razón, tiene razón. Los partidos políticos, como ella dijo, Angeli, y eso es un asunto en términos de reflexión, un mea culpa que tienen que hacer los partidos políticos. Porque no puede ser que usted tenga una dualidad discursiva, una hipocresía social perenne. ¿En qué sentido? Ok, nosotros somos un partido antireeleccionista. Y desde que llegan al suelo presidencial, lo primero que dicen, la reelección. Ah, porque fulano de tal es el mayor Sí, capital pero, político que tenemos Valentín, nosotros. Eso era Perdón. del PRD, eso no fue en el PRM. El PRM nunca ha tenido esa consigna de Que no mi- reelección. La tenía en sus mi estatutos querida, que la mi reformuló. querida, Hizo una modificación Yo no estoy- estatutaria, no Ey, está violando. ey, yo no estoy diciendo que lo haya hecho el Inclusive PRD. eso se puede hablar de un tema inconstitucional porque la Constitución le permite a un presidente repostularse. Entonces, ¿por qué en los estatutos de Dama. un partido está esa estipulación? Dama, yo no estoy hablando de este caso, yo estoy hablando de los casos. ¿Cuántas modificaciones hemos tenido para reintroducir el tema de la reelección presidencial en la De República 40. Dominicana? Entonces la alternabilidad aquí es Igual en que en función otros del países. presunto capital político que representa a una persona. Entonces, estamos sustituyendo al partido político como vehículo ideológico incluso de la toma del poder de gobierno por una persona. La personificación. Eso es lo que le ha hecho daño a los partidos políticos. Ese es justamente el mayor Tú me escollo. estás dando que la tiene- razón a Pero mí. yo te dije que te estoy dando razón. Tú sabes, No, yo creo que, Yo te estoy dando razón, creo tú tienes que razón. el hecho de que los partidos políticos dominicanos hayan fracasado. No, pero no han fracasado. No, los dominicanos, Pero espérate, yo todos. estoy hablando de una hipótesis. Ok, yo una estoy hipótesis. diciendo Ok, un supuesto. un Aún supuesto. en el hecho de que hayan fracasado, Ok. no significa que una democracia deba funcionar sin partidos Sin los políticos. partidos políticos, Eso no claro. es posible.
porque tenemos que inventar otra forma de gobierno. Claro que y sí. yo creo que la democracia, con todos sus defectos, con toda la corrupción que ha prevalecido aquí a lo largo de nuestra, diría yo, defectuosa construcción democrática, que no termina, una transición que no termina. Somos todavía una democracia incipiente, dicen muchos los conocedores de eso. Pero a pesar de todo eso, y tú le agregas 10 males más, todavía ese sistema es preferible a las otras alternativas. Claro que sí. A las otras alternativas. La democracia Es preferible vacía. Que a un vivan Maduro. los partidos políticos, que vivan, Una que de- vivan. Una Pero democracia vacía vamos a sin hacer una ideología. pausa. Vamos a hacer una pausa, Gabriel, y regresamos. Quizás vengamos con un poco de agua para enfriar un poco. Bueno, señores. el tema. Así que regresamos en un momento. Continúen con nosotros, por favor, aquí en la 98.5 ¿Cómo? FM. Don Lo hice Miguel, bien. muy bien. Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes que a ti te informará. Es el rumbo de la tarde, es el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde. Una rumba de actualidad, con rumbo a la veracidad, un informativo trayecto que su huella dejará. Es el rumbo de la tarde, es el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde. Y aquí seguimos con ustedes en el rumbo de la tarde. Qué bueno que siguen con nosotros. Y aquí seguimos conversando con Angeli Moreno, nuestra comunicadora y politóloga, y también nuestra invitada por esta semana como analista invitada en el rumbo de la tarde. Y también está el silencioso y chiripiti flautico Sandy Sabiñón. Sandy, Gracias, Olga. Mira, yo creo que el debate en el introito del programa fue bastante interesante. introito suena como que uno se dio un golpe bajo el ala, algo así. Me di en el introito. Yo le dije esa palabra a una amiga, me dijo, tú me estás haciendo una invitación sexual. Ah, ok. ¿Cómo así? Tú le tienes que decir, no, primero te hago una invitación a un diccionario. Bueno, yo creo que el punto neurálgico aquí es que los partidos políticos evidentemente evolucionan en las sociedades. Y las Brillante. contrapartes también, que son las revoluciones que tienen características informales de ascenso al poder, como se dio con Chiang Kai-shek en Taiwán, con Mao Zedong en China, etcétera. De manera que me gustaría que replanteáramos ya en la mitad del debate, el conversatorio, cuáles son los puntos a favor que se necesitan para que el sistema de partido en la República Dominicana mejore, porque hemos hablado de muchas debilidades que tiene, no solamente aquí en la República, globalmente, ¿no? Pero qué hace falta, porque tenemos una ley de partidos que prácticamente es nueva, ¿no? Porque tiene muy pocos años. Pero qué hace falta para que se fortalezca en sentido general el sistema de partidos de la República Dominicana. Yo creo que dos cosas. ¿Tú me permites decir algo que tiene que ver con el inicio de todo? Porque Angeli vino con su encuesta. y a partir de ahí todo se voraginó. Mira qué ocurre, hermano. Cuando tú le preguntas a una gente del PRM, ¿qué usted cree de los partidos políticos? Uno está pensando en el PRM, está pensando en los otros, en la Fuerza del Pueblo, y está pensando en el PLD, y dice, no, eso no sirve, los partidos políticos no sirven. Y tú le preguntas a uno del PLD por igual. Entonces, para hacer una medición real, sincera, honesta, de el criterio que se tiene, la confianza que se tiene en los partidos políticos, yo creo que hay que hacer un estudio un poquito más detallado y focalizado que lo que se hizo. Porque ahí incluso Angeli retrataba una debilidad que tiene esa encuesta. No dice edades y mucho, tampoco dice regiones. O sea, no te enmarca, no te encuadra, no te dice el blanco de público que tuvo oportunidad de manifestarse con respecto a los partidos políticos. Pero señores, nosotros tenemos una situación en que nosotros tenemos aquí a Danilza Peña. Danilza no viene como comentarista, Sino como invitada. sino como invitada. Y nosotros nos sentimos altamente orgullosos de la participación de Danilza. Ya don Miguel había dicho, y Olga tiene la presentación formal de que es una de las jóvenes valores de la República Dominicana. Nosotros nos sentimos altamente orgullosos de su presencia, y Olga Almanzar. No, yo realmente me siento fascinada por el tema,
por dos razones. Tú eres una persona joven y eres una mujer. Entonces son dos elementos que uno no suele ver y que coincidan además en el tema de personas que se involucran en la política al nivel que estás involucrada. Entonces me gustaría saber cómo llegas a ese escenario, sobre todo con el tema de observadora en algunos procesos electorales que te ha tocado vivir, y también cómo fue tu experiencia formando parte de lo que fue la cumbre. Santo, muchas gracias, Olga. También a mi amigo Valentín por la introducción del espacio. Bueno, el tema que estábamos hablando, el tema de los partidos políticos, el fortalecimiento, a mí me apasiona mucho, porque, como decía al inicio, confío mucho en la actividad y en la participación, ya sea política. Yo pertenezco a una organización juvenil que trabaja en temas con la OEA, y nosotros hacemos observación a nivel internacional. Mi primera observación fue en México, que yo participé en esas elecciones, en el cual Bronco fue candidato presidencial. También estuve en Brasil. He estado 2 veces en Ecuador, en Colombia también 2 veces, participando en calidad de observación. Y mi última vez fue incluso con la OEA. Ha sido un proceso muy nutritivo, porque me ha permitido ver distintos temas, y ahí yo he visto que los partidos políticos es un vehículo democrático, y que las personas realmente deben, vamos a decir, interesarse en participar en la política, y no vernos prácticamente como que somos aislados a la política. Hoy en día en Dominicana tenemos una desafección política, eso es cierto. No obstante, en nuestro deber como ciudadanos no es, vamos a decir, criticar a los partidos políticos, sino participar y fortalecerlos, ya sea en los distintos espacios en los que nos encontramos. Como el cáncer, que se cura desde dentro, ¿verdad? Exactamente. Métase en el partido y arréglelo desde dentro. Exactamente. En el partido, qué bien se oye eso. Exactamente. No, tampoco lo vemos de ese punto de vista, Permite, pero es participar. Permíteme, Es participar. Angeli, levante su mano derecha, vamos a juramentarla. Pero déjame, para hablar de la 9ª cumbre, que yo estoy participando en la OEA desde febrero, y desde la OEA necesitaban una persona para que fuese la vocera de la cumbre. Ahí me eligen, o sea, un proceso que se hizo de votación. Ya ahí yo participé como vocera. Ahí el Departamento de Estado de los Estados Unidos, quien es que tenía la presidencia de la cumbre, me selecciona, y hago una presentación en el diálogo de la sociedad civil, y también hice una presentación en la plenaria donde estaban todos los presidentes del continente americano, y también estuve en una mesa. Dale para atrás, ¿cómo fue la cosa? Exacto, nosotros tuvimos una plenaria donde estaban todos los presidentes del continente americano. No relaje, espérate, hombre. Sí. Tú estás relajando, no, pero eso, sí, eso y estaba Abinader ahí. Pero déjala que se desarrolle. Estaba presente. Y aparte de eso, que para mí fue el espacio más positivo, un espacio que está trabajando el Departamento de Estado de los Estados Unidos, hicieron una mesa de seguridad, que ahí está el primer ministro de Haití, también está el primer ministro de Antigua y Barbuda, los ministros deberían estar los presidentes, pero en esta vez no asistieron, de Honduras y Guatemala, así como el sector privado, que también está participando con nosotros, y hacer un tema de un plan de seguridad con esos países en donde la seguridad está obviamente debilitada, obviamente tomando el caso de Haití, y estamos trabajando en un plan con la PNUD, que su secretario general de la ONU estuvo con nosotros. La dueña de República Dominicana. ¿Qué? Que estuvo es su secretario general de la ONU, y también el director regional de la PNUD, y estamos trabajando en un plan. Yo obviamente estoy focalizada en Haití. Ahí me he enterado de lo que está sucediendo en Haití, de la mano del primer ministro, lo que está sucediendo del gobierno. Escúcheme. ¿Usted ha hablado con el primer ministro? Yo estaba al lado de él. ¿Te puedo hacer una pregunta cruel? Sí. Wow. Mira, en materia de este tipo de eventos que tienen presencia a nivel mundial, donde se reúnen todos los líderes, existe una cuota de relaciones públicas. ¿En algún punto tú entiendes que la participación de personas jóvenes obedece a un deseo real de que esas personas se lleven una experiencia para que puedan luego transmitir esos conocimientos, o simplemente tú sientes que este tipo de actividades son parte de esa cuota de relaciones públicas, de marca, de esos eventos en donde simplemente uno pasa a ser una cuota y que en el fondo te mantienen ocupado, pero no realmente implica un cambio, o tú sientes que eres parte de un proceso de cambio profundo y real?
Exacto, yo entiendo que sí, en este caso Estados Unidos ha hecho un proceso muy inclusivo y de mucha participación. Cuando yo estuve en la mesa, yo fui la persona que más, yo participé en la mesa. Ellos nos hacían preguntas muy directas, o sea, de qué piensa una persona joven que está fuera de los partidos políticos, ¿Y fuera del gobierno. usted vio a Biden? Sí, también a Biden. Yo estaba muy cerca. Pero es grande el asunto. Wow. A Blinken, a Nico, ¿A quién? al ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos también, o sea, todo tipo, o sea, de todo tipo de personas. Pero ya usted rebasó los límites. Al que menos fui fue mi Pero si presidenta Danisa Abinader. confía tanto en los sistemas de partidos políticos, ¿por qué no entra a un partido político? Pero muchacha, esté tranquila. Buena pregunta, buena pregunta. Eso viene pronto. Eso. Suéltala, vamos, juégatela Yo aquí, dime. entiendo. ¿Con quién Eso es? viene No, pronto. No me cagué, dime, ¿con quién No, es? yo entiendo, Ah. en este momento yo estoy en una etapa, yo soy parte del Consejo de Participación Ciudadana, parte de su Consejo Nacional, estoy contando una etapa en espacios internacionales, pero obviamente yo me vislumbro dentro de, vamos a decir, a mediano, a largo plazo, en un partido político, porque sí creo en ellos y entiendo que ese vehículo de motor para tú estar en un cargo electivo o en un cargo ya sea de importancia a nivel ¿Tú gubernamental. piensas que los partidos políticos actuales realmente siguen una ideología específica? ¿Tú crees que tenemos partidos representativos de socialdemocracia, izquierda, derecha? ¿O realmente el partido político en República Dominicana no tiene una línea clara de pensamiento con el cual mucha gente se pueda identificar? Yo entiendo, al igual que Angeli, que aquí no hay ideologías definidas en los partidos políticos. La ideología llegada al poder es la ideología que tú ves en todos los partidos políticos, hablando de un modo llano, pero aquí falta ideología de los partidos políticos. ¿Y usted vio a Bukele? No, Bukele no. No lo vio. No, el señor Bukele no. No, él es malcriado. ¿Ya López no, Obrador lo vio? Él no asistió, México no asistió, asistió. México No ¿Qué? asistió, no, lo vetaron. Estados Unidos dijo que no iba y no fue. No, realmente lo que pasa es que López estaba No fue, asumiendo. no fue una cosa. No, pero López estaba asumiendo que Estados Unidos invitaba a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba. En Y como él invitó a solidaridad esos con ellos. países, López Obrador no prefirió asistir, igual que su De esos mamá. presidentes, ¿cuál es el más amigo suyo? Ahora mismo, no, el primer ministro de Haití, con quien es que tengo Ah, contacto. O sea, ¿cómo se estamos llama? trabajando. ¿Cómo se llama? Pero, Pero Valentín, tú mira, tú la tienes tenemos roja en la ella. mesa- Oye, pero tú sabes lo que es ser amigo de un primer ministro y hablarse así con los presidentes, saludar a Biden, hola Biden. No, tampoco, o sea, no llegamos a ese extremo, pero estamos en la mesa, estamos trabajando un proyecto y tengo que estar en contacto con todos ellos. La semana pasada incluso el Departamento de Estado nos hizo una capacitación sobre ese tema. Estamos como Pero te digo, you un proceso speak English. Sí, estamos, Le claro. está picando al inglés. Ya, no, porque imagínate. para hablar Exactamente, pero la novena Cumbre de las Américas tuvo su tema positivo. Estados Unidos hizo un proceso tratando de ser inclusivo, no invitó a esos países porque la Carta Interamericana dice que son presidentes que están elegidos democráticamente. Y son sabemos. democráticamente sus países, porque su país entonces no deroga, no quita esos gobiernos. No, pero Que ellos lo hayan elegido y que ellos no sean del agrado de Estados Unidos es otra cosa, pero ellos fueron elegidos dentro de su país democráticamente hasta que se demuestre ellos mismos lo contrario. sí, pero Eso tomando- como aquí, hay sí, gente pero que- Sí, pero democráticamente la- las la- elecciones la- democráticas tienen hay autodeterminaciones que son un poco forzadas. Adelante. Exacto. No, y el tema de las elecciones tiene que cumplir con unos requisitos. En el caso de Nicaragua, ¿cuál fue el opositor del presidente hoy en día? O sea, no tuvo opositor, lo metió todo ¿No fue su preso. esposa? Su esposa es su ¿cómo que es su Vice. vice? Exactamente. ¿Es su vice? Su vicepresidenta, que incluso yo tuve la oportunidad de conocer a la hija de Rosario Murillo, que yo no sé si ustedes saben que él tiene un caso de que estaba abusando sexualmente de su hija. Yo conocí a su hija y ella me explicó todo en detalle de lo que sucedió con el presidente actualmente de Nicaragua. Hoy en día ella vive incluso exiliada en Costa Rica porque no puede entrar a su país, su mamá prácticamente la rechazó. Pero yo estoy de acuerdo con la postura que asumió Estados Unidos de no invitar a esos países, porque incluso la mayoría de los países cuando intervinieron fueron hablando en contra de esos países. Entonces tú le ibas a sentar a ellos hablando en contra de ellos. Entonces no tenía Es que muchos... esos países hay que darle participación porque eso es un foro latinoamericano, americano, Pero donde no, todo el mundo no, tiene el no, mismo derecho. no nos dieron a O sea, nosotros. aunque tú ¿A no usted le estés de acuerdo- invitaron? A mí no me No, invitaron. pero estaba el Esos presidente países Abinader. tienen estaba que el ser presidente invitados, Abinader, estemos estaba- de acuerdo con Bien, ellos. pero ¿qué es lo que decía don Miguel cuando estábamos ayer Exactamente. hablando de la igualdad? Somos iguales entre los iguales. Los comunistas son iguales entre los comunistas. Y los demócratas son iguales entre los demócratas. Iguales entre sus iguales. Pero a Continúe, donde continúe. yo quiero llegar con la pregunta que te hice sobre las ideologías dentro de los partidos políticos es lo siguiente.
Cuando tú estás tomando una decisión respecto a qué línea política tú vas a apoyar, tú piensas en aquellos partidos o en aquel partido que se identifica con lo que tú crees como persona. Y si tú eres una persona que realmente defiendes en lo que crees, entonces tú tienes que actuar en congruencia con eso. Entonces, ¿cómo pasa? ¿Qué pasa con estas nuevas generaciones que están tan determinadas, que saben exactamente lo que quieren, que saben exactamente en lo que creen y lo defienden? ¿Cómo haces tú para esa gente que es de tu generación, que tiene esas características de grupo, se vincule a algún proyecto político cuando los propios partidos no tienen una ideología que articular para llamar la atención de esa población votante o de que se involucren en la Exacto. política? Te Yo lo entiendo. traduzco. Sí, yo te entiendo. Toquicha y Rochi RD. No. No, Eso pero- es de esta generación. Exacto. No, pero Olga, en tu pregunta, yo entiendo que eso no se excusa, porque si yo no me siento identificada con un partido político, busco las vías de participar, ya sea yo quedando en un partido político. Pero tiene que ser un Angel- partido político porque nunca vas a ser elegida porque el único motor para llegar al poder es un partido político. No, algún movimiento también, puede ser en una provincia o en algún municipio también. Por ejemplo, en Bien Común, que fue un movimiento que trascendió, por ejemplo, en mi municipio, entiendo que hizo un buen trabajo y así mismo pueden hacer otras personas. Pero Y no si se no podía pueden llegar al poder. ¿Por qué? Porque no era un partido Claro político. que sí, no mediante un tenía- movimiento no. político sí, por lo menos en tu zona, o sea, en la zona de donde tú te postulas en una En provincia. principio, Según la ley y puede ir 3318 y la creciendo. 1519, eso no se puede. No, si es un movimiento político, porque estamos hablando de agrupación, movimiento y partidos políticos, que son tres conceptos diferentes. muy totalmente distintos. De hecho. Pero un movimiento partido político tú puedes ser electiva en tu municipio, porque ya eso se va escalando, pero a nivel nacional debe ser mediante tu partido político. Pero yo entiendo que no es excusa, o sea, tú decir que no vas a participar, en los partidos políticos hay personas buenas que tú te puedes identificar. Por ejemplo, en este partido político hay tales personas que yo me identifico que Pero tienen mi si el misma partido finalidad. no me ofrece, como dice Olga, no tiene una oferta vas a atractiva hacer? como joven. Pues hago O un sea, partido político, yo hago un partido político. ¿Tú sabías que partido para hacer un joven, vamos a partido hacer político hoy. en la República Hago un Dominicana partido- hay que hablar con los otros partidos? Claro. No. Claro, no, hay no. que cabildear con los otros partidos No. para que ellos acepten que No, se... señor. Claro. No, señor, usted tiene que tener presencia con en el tema ahora 158 mismo- municipios. José Horacio, Eso el es grupo lo que único se que usted tiene que dividió, tener. estaban juntos y ahora se están dividiendo. No, Tienen no. que reunirse No, Pero con- yo quiero pero- hacer una pregunta. Exacto. Su división de Permíteme nuevo. hacerle No, no, una pregunta pero a ahí- Sandy. no, pero Así ahí- de democrático. No, está pero ahí yo bien. hago una observación, Angeli. Realmente, Alianza País y Acción Democrática se fusionaron. Hay un acto de resolución. Se fusionaron. La ley dice que la pero Acción personalidad Democrática jurídica... ya era partido. Sí, era partido. Y se fusionó. La ley dice que la personalidad jurídica se pierde por fusión. Realmente ellos perdieron, desde que se fusionaron, Opción Democrática ya perdió su personalidad jurídica. Lo que está pasando ahora es que ellos encuadran un recurso y obviamente hay que tomar en cuenta la posición de los partidos políticos con relación al tema, porque aquí Opción está diciendo que tiene su personalidad cuando realmente, desde mi punto de vista legal, ellos la perdieron por lo que pasó de la fusión. Bueno, usted sabe, vamos a decir como sociedad comercial, vamos a decirlo así, haciendo una analogía. Y obviamente hay que escuchar la posición de esos partidos políticos y que la Junta también le gustaría escuchar cuál es su opinión. Pasa- Entiendo que es bueno y válido también. Y le conviene incluso a Acción Democrática. Es bueno y válido, En- pero en- tiene Le que hablar con conviene. Pero en el registro de Sí, nombre. pero le conviene porque tú puedes estar segura que los partidos políticos, obviamente, entre ellos mismos se apoyan. Claro que se apoyan. Mejor ¿Y para qué entre no? ellos No, que pero, sea la posición. pero mira, ella hizo un símil interesante. Cuando tú vas a registrar un nombre, Ujú. si el nombre se parece a otro, el otro tiene que referirse Exacto. a si acepta o no el parecido que tiene, igual que creo que en el registro de marca. No te lo Entonces, aceptan. no te lo aceptan. aceptan. Y ellos tienen el derecho a manifestarse, opinar, a opinar al una respecto. opinión. Entonces, los partidos políticos son igualitos, entidades comerciales, no, entidades en este caso, figuras jurídicas, que tienen prerrogativas y potestades. Adelante, Sandy, que me gustó lo que tú ibas a decir. No importa lo que sea, pero dilo. No, Nos trasladamos. yo hablaba del tema de las ofertas, y, vamos a decir, ideológicas. Realmente en la sociedad dominicana, por ejemplo, no hay una oferta atractiva que tú digas, bueno, esto me atrae desde el punto de vista que yo veo una posibilidad de aportar a la sociedad. El otro lado de la moneda es que yo veo a los partidos políticos como una forma de ascender de manera individual, que es lo más común. Entonces yo creo que ahí es que está el problema. Sí, Tú hablabas sí. de la confianza, no sé Correcto. de la confianza. O sea, ¿qué tipo de confianza? La confianza en que ese partido
va a solucionar o tiene una oferta para solucionar los problemas básicos de la sociedad, o la confianza de que ese partido cuando llegue me va a corresponder a mí. O me va a servir de catapulta. Exacto. Me gustó mucho lo que dijo Sandy. Muy y bueno. todo tiene que ver con la cultura del país. Por ejemplo, nosotros tenemos una cultura de partido político que es bien lo que tú mencionas. Pero, por ejemplo, yo estuve la semana pasada en Argentina, y estuve con el presidente. Fíjate, Valentín, estuve con el presidente del partido de gobierno y yo le pregunto qué cargo político tiene y él me dice que no está en el cargo gubernamental ni nada, que está enfocado en su partido político. Pero todo lo que está en un partido político en Dominicana quieren un cargo gubernamental. Usted está hablando del paliza de allá. El paliza de allá. Exactamente. Y tú lo ves no es ministro de la presidencia, nada. El presidente de su partido. ¿El paliza de allá no? No. ¿Y cómo se llama el paliza de allá? No. Es que en el único, bueno, no sería el único país, pero yo creo que es una cultura. Estamos tan acostumbrados a que funcionen las cosas de esa manera que uno se olvida de cómo deben funcionar. Por ejemplo, el hecho de que constantemente los funcionarios de gobiernos y las autoridades partidarias coincidan dentro del sistema de los partidos es un conflicto de intereses gravísimo y tiene muchísimas desventajas. Sin embargo, aquí ese tipo de cosas que son básicas de la democracia real, nosotros no hemos podido resolverla. Entonces, es ahí donde va. Pero tengo otra pregunta pendiente. Y esa pregunta también va para... Pero sigue ahí, pero que también tenemos ahora las personas con capacidades múltiples que pueden dirigir, por ejemplo, salud y después dirigir medio ambiente y dirigir muchísimas cosas y ser hasta vicepresidente a la misma vez. O sea, nosotros tenemos los box bunnies. Hay maldad en tus palabras. Sí, pero hay cosas como que lo mucho hasta Dios lo ve. Okay, es mucho con demasiado. Danilza, no me voy a meter en ese lío, eso es un problema depresivo. Y también es una pregunta que quisiera que Angeli me dé su parecer. ¿Qué ustedes piensan acerca de lo que decía don Miguel antes de irse? El rol de la mujer en la política hoy, aquí en República Dominicana. El rol de la mujer en la política dominicana, bueno, lamentablemente todavía en este tiempo el rol de la mujer viene reducido a la mujer que depende de un hombre dentro de un partido político. Por ejemplo, está la hija de, la esposa de, la cuñada de, o sea, sigue siendo eso. ¿Qué sucede? Las mujeres que por sí solas han llegado a un puesto, que han ganado, por ejemplo, unas elecciones primarias, ¿qué sucede con estas mujeres? Se les quita, se les expropia lo que han ganado. Y eso lo pudimos ver, de hecho, yo creo que la Junta Central Electoral tiene muchos casos donde se pudo ver, por ejemplo, en Santiago y en Santo Domingo Este, que es donde yo tengo más conocimiento, mujeres que fueron a primarias, le ganaron a los hombres que estaban ahí y al final le quitaron la candidatura, cuando democráticamente habían ido a primarias y las ganaron. Entonces tuvieron que pagarle unos abogados, creo que fue instituciones de la ONU, pagaron unos abogados para que esas mujeres puedan acceder a lo que ganaron. Y cuando entonces se la devolvieron, los partidos políticos le dijeron, tú te pusiste en contra mía, no te vamos a dar entonces el financiamiento, porque tú tenías que hacer lo que yo dije. Porque ustedes saben que aquí las instituciones más democráticas que hay en el mundo son los partidos políticos, entre comillas. Sí, nos consta. Entonces, es un reto que tienen las mujeres en los partidos políticos, y las mujeres, y si es joven, peor. Entonces, si es mujer y si es joven, es peor. Como pidieron solamente la opinión suya y la opinión de la invitada, ¿podría yo, en un paréntesis, decir una sola cosita? Yo fui abogado de 10 hombres que perdieron una convención a causa de la cuota de la mujer, una convención, bueno, ¿se puede decir convención? Bueno, un primarias, modalidad de elección. Una modalidad de elección para ser miembro de un comité central de un partido político. Un plebe chiquito, un plebiscito. De un partido político. ¿Y saben qué ocurrió? Que el partido, bueno, ellas incoaron su acción ante el Tribunal Superior Electoral cuando lo presidía Mariano Rodríguez y ganaron. Y obtuvieron su curul. Bueno, no era curul. Su posición, la que ganaron. Porque ya hay mecanismos legales para tú exigir tus derechos. Entonces, la mujer puede participar en condiciones igualitarias al hombre. Y de hecho, ustedes saben que hay supermujeres aquí, en términos de participación política. Mujeres que han sido, bueno, ya mencionaba yo el caso de doña Milagro, Carolina. Eso no es tan sencillo. No es sencillo. Josefa Castillo. ¿Quién era Carolina?
sea, Y menciona Josefa una mujer Castillo, que no y tenga- Josefa Castillo, que es hija de Doña Dolores y de Pedrito Alemán. Y es una Dime. líder de Boca Hay- Chica. nadie le gana. miren, hay pocas Exacto. excepciones, porque el que Ah, haya hay- un hay voto de excepciones. no es la No regla. significa- Hay excepciones. Aquí en la República Entonces, Dominicana, de hecho, entonces tú vas- se estaban dando los casos de que ponían un regidor y ponían una regidora para que vaya para un puesto, y cuando ganaba entonces venía el esposo, que era el suplente, y era el esposo que tomaba el curul dentro de la alcaldía. ¿Qué usted opina? Entonces, No, yo entiendo que el discurso, o sea, aquí se ha hablado mucho el tema de la cuota y por ejemplo, en las recientes elecciones se aprobó mayoría en la cuota y perdimos, muchas mujeres perdieron cargos fue un selectivos. fiasco. Yo entiendo que el discurso debe ser de equidad e igualdad en las campañas electorales, que así como yo tenga oportunidad de financiamiento, el otro también la tenga. Por ejemplo, en Colombia, en las elecciones pasadas, las mujeres tenían buena oportunidad de préstamos, o sea, asequibles, ese tema de, o sea, facilidades en la campaña, que así como el hombre pueda tener mucho acceso a la campaña, así la mujer también lo pueda tener, porque se ha demostrado que aquí los hombres manejan mayor cantidad de recursos económicos que la mujer, es una realidad que tenemos hoy acceso en al día. crédito. Más exactamente, entonces es como buscar equidad e igualdad en las campañas aquí en República Dominicana. Hemos tenido buena participación, vamos a decir, buena participación y ha evolucionado la participación femenina. Ya tenemos una vicepresidenta, tenemos una primera alcaldesa aquí en República Dominicana y líderes, por ejemplo, Josefa Castillo, que yo la admiro mucho, de ella una líder innata en Boca Chica, nadie se mete En con Boca ella. Chica, en la provincia En la entera. provincia completa. Entonces tenemos, tenemos una evolución de la participación política de la mujer que es reforzarla con mayor equidad e igualdad de participación y también de mayor apoyo entre las mujeres que hemos visto que no la tenemos. Eso es también un tema. Y tener el mismo discurso público y privado en relación a la mujer. Danilza, En relación a la Danilza, mujer. Danilza, y los jóvenes somos muy buenos para la foto. Danilza para los videos. Peña, Danilza Peña nos ha acompañado en el día de hoy. Ella es un ejemplo de mujer joven que ha sabido trillar un camino decoroso y que nos enorgullece a todos aquí en cabina, y yo sé que a ustedes por lo que han recibido de ella. Pero Olga tiene algo que decirte. No, simplemente agradecerle a Danilza Peña, también a Angeli Moreno que nos acompañó esta tarde, felicitarte porque por tu juventud y tu interés creo que es algo positivo, y a ustedes amigos darle también las gracias por habernos acompañado en esta tarde. No hay tiempo para más, pero no se muevan, seguimos con más con Los Poderosos.